Buenos días chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, hoy vamos a ver el tema de plan de cuentas. Ya el nombre nos hace referencia a cuentas, es decir, que está muy relacionado a lo que son las cuentas contables que estuvimos viendo en las últimas clases. ¿Y para qué sirve este plan de cuentas? Antes de entrar en el tema, me gustaría decirles que es una guía, ¿sí?, que utilizan cada empresa para poder hacer los asientos contables. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que reciben un comprobante comercial y dicen, bueno, lo vamos a contabilizar, vamos a hacer el asiento contable correspondiente. Si tienen dudas respecto a qué cuenta contable utilizar, van a ir a este plan de cuentas, donde les va a decir qué cuentas contables ha decidido utilizar la empresa. Siempre respetando, ¿no es cierto?, el lenguaje homogéneo que se ha establecido en las cuentas contables. Pero, como yo ya les había dicho, puede ser que por la actividad que realice determinada empresa decida crear alguna cuentita contable. Por ejemplo, en vez de gastos generales, si tiene muchas compras de escobas o de artículos de limpieza, porque su actividad hace que se ensucie mucho en la empresa y que sea necesario realizar ese gasto, quizás cree una cuenta contable aparte que se llame artículos de limpieza. Y no estaría mal, ¿sí?, para controlar ese gasto. Así que bueno, vayamos a ver el tema. Espero que les guste, como les digo siempre. Y ante cualquier duda, se comunican conmigo. Lo primero que vamos a ver es el concepto, ¿sí? Es la enunciación y ordenamiento de las cuentas que se utilizan en el proceso contable de una empresa, y cada cuenta posee un código que la identifica y que puede ser numérico o alfabético. Presenta distintos niveles de jerarquía según su especificidad. Más o menos lo que les estaba comentando recién, ¿sí? Va a ordenar todas las cuentas que van a permitirle hacer los asientos contables. Y lo que aparece acá importante es que dice que posee un código. Es decir, ya lo vamos a ver en el ejemplo, pero, por ejemplo, la cuenta activo va a ser la número 1.1. Y después dentro del activo, el primer rubro caja y banco va a ser 1.1. Y la cuenta caja va a ser 1.1.1. ¿Y esto por qué sirve? Porque los sistemas contables computarizados no hace falta que escribamos el nombre de la cuenta, sino que directamente poniendo 1.1.1 ya nos trae directamente la cuenta para ahorrar tiempo, ¿sí?, y que sea más eficiente. Y el tema de la jerarquía y la especificidad es porque respeta el orden de los rubros, ¿sí?, y de las de acuerdo a su liquidez, como habíamos visto en la clase de cuentas contables, ¿sí? El que no recuerde que lo que era la liquidez, por favor vuelva a ver ese tema, que es muy importante. Pero para resumirlo, es la capacidad de convertirse en dinero, ¿sí?, la facilidad. Una vez visto este concepto, vamos a un ejemplo. Todo plan de cuentas empieza con el activo, ¿sí? Y dentro del activo, recuerden que habíamos visto varios rubros. Vimos caja y banco, inversiones, créditos, bienes de cambio, bienes de uso y activos intangibles. Por lo menos este año en tercero. Ya después van a ir agregando cuentas y rubros. Dentro del activo, ordenado según su liquidez, el primer rubro con el que nos encontramos es caja y banco, ¿sí? Y dentro de caja y banco habíamos visto tres cuentitas que teníamos: caja, valores a depositar y los bancos, ¿sí? Entonces, una vez detallado cada una de estas cuentas y ya sabiendo qué significan cada uno, vemos cómo se le asignó el código. El activo es el número 1, caja y banco va a ser 1.1 porque es el primer rubro del activo. Como el activo es 1, su primer rubro va a ser 1.1. Y dentro del rubro caja y banco tenemos tres cuentas: caja, valores a depositar, y banco, cuenta corriente o caja de ahorro. Entonces, 1.1 caja, 1.1.2 valores a depositar y 1.1.3 banco, cuenta corriente o caja de ahorro, ¿sí?
Si la empresa llegara a tener varias cuentas en distintos bancos, ¿sí? Que no trabaje solo con un banco, también se puede subdividir, ¿sí? Y agregarle 1.1.3.1 Banco Nación cuenta corriente y 1.1.3.2 sería ahí, eso es un error chicos, ojo con eso, sería Banco ICBC cuenta corriente, ¿sí? Para ir detallando y subdividiendo cada categoría. Luego del activo existen su segundo rubro, inversiones. Entonces, como es el segundo rubro, dentro del activo era 1, segundo rubro 1.2. Y dentro de inversiones tenemos las cuentas banco plazo fijo y moneda extranjera. En el caso de que hubiéramos tenido plazos fijos en distintos bancos, podemos subdividir ahí adentro y seguir. Fíjense que esto es muy parecido a un índice que se hace de un libro, ¿sí? Se hace referencia a cada título en el libro y a cada subtítulo para tener una guía donde está cada tema. Esto es lo mismo y nos va a servir como guía para los sistemas contables. Bueno, y así sucesivamente con los rubros del activo. Yo no voy a hacer todos porque después van a tener una actividad en la cual van a tener que elaborar el plan de cuentas en base a las cuentas contables que hemos aprendido. Siguiendo el ejemplo, ahora tenemos el pasivo. El pasivo va a ser el número 2, ¿sí? Es la clase número 2. Ya habíamos visto activo 1, pasivo va a ser el 2. Dentro del 2, el primer rubro que tenemos es cuentas por pagar, o sea que va a ser 2.1. Y dentro de cuentas por pagar nos encontramos con proveedores, acreedores varios y documentos a pagar, con sus respectivos códigos. 2.1.1 proveedores, 2.1.2 acreedores varios y 2.1.3 documentos a pagar. Y si no, con el próximo rubro sería 2.2, ¿sí? Eso se lo dejamos como actividad. En el patrimonio neto también va a tener sus cuentas. Vamos a encontrar 3.1 capital, 3.2 reservas y 3.3 resultados. Y dentro de los resultados vamos a tener acumulado 3.3.1 y resultado del ejercicio 3.3.2. Vamos con las últimas dos clases que nos quedan. Recordemos que nuestras cuentas contables teníamos de activo, de pasivo y de patrimonio neto, y de resultado positivo y de resultado negativo. Las de resultado positivo van a ser la número 4, ¿sí? Y dentro de los resultados positivos, a manera de ejemplo, no están todos, recuerden que esto lo vamos a hacer como actividad, 4.1 venta de mercadería y 4.2 descuentos obtenidos. Y lo último, los resultados negativos van a ser los 5. Y dentro de resultados negativos, costo de mercaderías vendidas 5.1 y descuentos otorgados 5.2 y intereses pagados 5.3. Otra herramienta con la que cuentan las empresas es, aparte del plan de cuentas, es el llamado manual de cuentas. Este manual de cuentas lo que nos hace referencia a es cómo actúa cada una de esas cuentas contables, ¿sí? El plan de cuentas nos da el código y nos dice qué cuentas contables existen dentro de la empresa, pero si hubiera en aquel caso alguien no se acuerda de una cuenta, pide el manual de cuentas y acá le dice cómo se utiliza esa cuenta, para qué sirve, cuándo se utiliza en el debe y cuándo en el haber, ya vamos a ver qué es lo que es el debe y el haber en la contabilidad, para poder registrar de manera correcta. Vayamos a verlo a este tema. Manual de cuentas es una herramienta que explica el funcionamiento de cada cuenta, indicando el modo de utilización de cada una de las mismas. Por ejemplo, caja es una cuenta patrimonial del activo y tiene saldo deudor. Ya vamos a ver bien qué es saldo deudor, pero a manera de adelanto les digo que saldo deudor es cuando el debe es mayor al haber. Es decir, que los movimientos que se colocan en el debe, ¿sí? Por lo general las cuentas de activo tienen saldo deudor, los movimientos que se anotan en el debe son mayores a los movimientos que se anotan en el haber. Siempre. En el
caso de que sea al revés, o sea, que nos dé el haber mayor que el debe, hay algo mal. ¿Sí? Ya vamos a ver. Y se va a debitar por el valor del dinero en efectivo en existencia, es decir, cuando entra dinero a la empresa se debita, o por el valor del efectivo que ingresa. Y se acredita por las salidas cuando realizo pagos o salidas de dinero que realice la empresa. ¿Sí? Entonces vemos cómo nos explica cómo actúa esta cuenta caja, es decir, cuándo la tengo que anotar en el debe, cuándo la tengo que anotar en haber, y no me generaría dudas. ¿Sí? Ya he explicado esto, tengo estas dos herramientas y puedo registrar. Y los deudores por venta se debitan cuando nos deben por venta de mercadería, es decir, yo vendo en cuenta corriente, debito la cuenta de deudores por venta. Y se va a acreditar cuando esa persona que nos debía viene y nos paga, ¿sí? O se convierte en moroso, es decir, que no nos va a pagar. Entonces, si viene y te paga, la tengo que disminuir. Me debe 10.000 pesos, la tengo en el haber. Viene y me paga 5.000, esos 5.000 que me pagó los tengo que restar, es decir, que lo pongo en el haber. Pero siempre su saldo es deudor, ¿sí? Y representa el dinero que aún nos deben. Deudor, recordemos, el debe es mayor que el haber. Igual, de todas maneras, este tema de los saldos y de dónde se anota cada cuenta va a llevar una clase específica, así que no se asusten todavía. Lo importante acá es que entiendan que el manual de cuenta nos explica cómo funciona cada una de las cuentas, ¿sí? Y cómo se leería su saldo, ¿sí? Perfecto. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado, es una clase bastante cortita y práctica, donde vimos las dos herramientas, vimos el plan de cuentas, donde nos enuncian las cuentas y los códigos que tienen, y ahí nosotros podemos saber las cuentas que tiene la empresa para utilizar, y por otro lado vimos el manual de cuentas que nos dice cómo funciona cada una de esas cuentas, y con esto se cerraría lo relacionado a cuentas contables. Ya vimos cada una de las cuentas contables, entendimos qué significa cada cuenta, vimos el plan de cuentas donde tenemos las cuentas que utiliza una empresa y cómo están codificadas, y por último vimos el manual de cuentas, que es cuándo vamos a usar cada una de esas cuentas, ¿sí? Significación, codificación y utilización. Esas tres cosas son claves para poder adentrarnos ya en la parte práctica, entender el patrimonio y cómo empezar a hacer los asientos contables. Como siempre les digo, cualquier duda que tengan se comunican conmigo y espero que tengan un buen día.